Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Corbatas, este espacio abierto para discutir diferentes temas relacionados con el sector de las tecnologías, la innovación, con grandes invitados que vienen a tomarse un café con nosotros y hoy no es la excepción. Esperamos que disfruten este programa. Un saludo especial a nuestro director, Nicolás. Buenas noches. Hola Germán, buenas noches y a todos nuestros oyentes y seguidores. En efecto, pues hoy tenemos un programa supremamente interesante. Hoy vamos a hablar de asuntos regulatorios. ¿Y quién mejor para hablar de asuntos regulatorios que quien nos acompaña hoy? Una persona que tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue comisionada experta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y pues aceptó nuestra invitación. Estamos muy felices de tenerla acá. Paola, bienvenida. Paola Bonilla, ex CRC. Bienvenida a este espacio, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Yo feliz de estar acá compartiendo con ustedes estos temas que me apasionan bastante. Maravilloso, maravilloso. Nos estabas contando hace un rato que vienes haciendo, digamos, una labor muy intensa desde la academia. Sería interesante entonces poderle brindar un panorama muy general a quienes nos están viendo y escuchando respecto de la regulación. ¿Qué es eso de regulación? Porque todo el mundo escucha por lo general, no, que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que están regulando, que están sacando cosas. ¿Qué es regulación y cómo ha sido, digamos, el movimiento, si se quiere, de esa entidad en particular en el país respecto del tema? Bueno, desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones, digamos que tuve una amplia experiencia de muchos años en cuanto a regulación, precisamente de los mercados de telecomunicaciones y en ese caso, para explicarlo de una manera muy sencilla, regulación es un conjunto de herramientas que tiene el Estado para poder intervenir en un mercado cuando es necesario intervenirlo, para poder corregir fallas, problemas, situaciones que se presentan en los diferentes mercados de comunicaciones. Y esa gama de herramientas se ha venido ampliando, digamos, con el tiempo. Ya no son solo medidas regulatorias intrusivas, sino otro tipo de medidas que pueden ir hasta desde una solicitud de información, temas más de monitoreo de seguimiento, hasta una intervención pues ya más, digamos, más fuerte o más intrusiva en un mercado. Pero son las herramientas que tiene el Estado precisamente para que los mercados funcionen de una manera correcta. Ok, entonces el Estado ayudando a que los mercados funcionen prácticamente. Ujú. Yo ahí meto la cucharada, Nico y Paola. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Nosotros felices de esta invitada de hoy. Paola, pero si uno se va al lado, por ejemplo, del mundo, uno de los mundos donde yo me he movido, que es el mundo de la competencia, el derecho a la competencia, tú ves muchas personas de ese mundo diciendo que este país está sobreregulado y que deberíamos todos ir hacia un mundo donde nada se regule. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante porque en realidad lo que se ve, digamos, es que la regulación muchas veces llega tarde, ¿verdad? Y la situación de los mercados va avanzando de una forma muy rápida. Y pues eso incorpora desde luego el avance tecnológico y el avance en los mercados va años luz, digamos, de la regulación. Entonces ahí surge precisamente un tema importante y es la oportunidad de las medidas regulatorias o la oportunidad de las intervenciones. Efectivamente, no me iría al extremo de no regular nada, ¿cierto? Pero también hay otro extremo y es la sobreregulación. En ese caso, lo que debe hacer un regulador de mercado es tener la evidencia suficiente para poder ver las situaciones de los mercados y ver si efectivamente amerita o no una regulación. Pero eso cómo se hace? Precisamente con análisis, con datos, con información, con evidencia y con esa evidencia es que precisamente el regulador hace los análisis que necesite. No todas las situaciones necesitan una regulación, desde luego. Hay situaciones que tal vez con un monitoreo, con un seguimiento se pueden solventar. Hay otras que sí requieren ya intervenciones más fuertes, pero pues digamos que la regulación está ahí como en el mundo de los dos extremos y no es conveniente irse a ninguno de los dos. Ujú. Y teniendo en cuenta tu experiencia, y pues no solo, digamos, en el país, sino habiendo estudiado también otras latitudes, ¿no? La forma en la que se regula en otros países, ¿qué tanta acogida ha tenido este tema de regular con base en esos datos? Bueno, yo creo que Colombia
en ese tema está bastante adelantado por la experiencia que he tenido, no solo en el regulador acá en Colombia, sino lo que está pasando en la región, por ejemplo. Y en la región hay unos países, por ejemplo, que no han adoptado ningún tipo de metodología para hacer esas regulaciones de una manera más dinámica, como por ejemplo lo puede ser el análisis de impacto normativo, la mejora regulatoria, herramientas que acá en el regulador de Colombia pues ya se han venido incorporando, como los ambientes de prueba, los sandbox regulatorios y demás. Hay países de la región que están, digamos, prácticamente en cero en ese tema. Hay otros un poco más adelantados, pero la tendencia sí definitivamente es hacia establecer esos esquemas regulatorios innovadores, flexibles, que permitan que precisamente las medidas regulatorias pues también se adapten a esa evolución que tienen los mercados. Entonces, creo que la adopción ha sido bastante buena, digamos, se está considerando ya en bastantes latitudes regular a partir de esas herramientas innovadoras. Hay un tema que, digamos que para nuestra audiencia, y debo confesar que en su momento también a mí me iba enredando el concepto. ¿Qué es eso de sandbox regulatorio? Eso de ambientes de prueba, eso es como pruebas piloto. ¿Qué es? O sea, ¿qué hace que eso sea la diferencia y que sea tan innovador en materia de regulación? Ya hablaremos de impacto normativo, pero ese tema de sandbox me parece muy interesante porque cada rato uno está escuchando, no, se inicia el sandbox regulatorio normalmente de cosas que uno nunca ha conocido. Entonces, por ejemplo, inteligencia artificial, ya se está hablando de ese tipo de ejercicios, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es el ABC de un sandbox? Bueno, un sandbox regulatorio es, como tú lo mencionabas, es un ambiente de pruebas. ¿Qué quiere decir ese ambiente de pruebas? Es un mecanismo, digamos, que sirve para llevar una regulación flexible. ¿A qué me refiero con regulación flexible? A que en ese tipo de esquemas de pruebas se pueden inscribir diferentes proyectos regulatorios, no solo proyectos, sino también esquemas de negocios, por ejemplo, de las empresas, donde se requiera o se necesite flexibilizar algún tipo de medida regulatoria, que flexibilizándola tal vez ese negocio o ese modelo de negocio funcione de una mejor manera, o si es un modelo nuevo, pues puede adoptar, digamos, un mecanismo de sandbox regulatorio. Entonces, la importancia de esos mecanismos es precisamente que permite con un ambiente controlado, desde luego, que ese modelo de negocio, ese proyecto, esa iniciativa pueda desarrollarse y se pueda testear, se pueda probar. Si al final de la prueba, por ejemplo, que puede durar 12 meses, depende también de qué tipo de esquema se tenga, al final se decide si efectivamente, bueno, esto fue exitoso, entonces lo que corresponde es flexibilizar, no sé, algunas normas, por poner ejemplos, de protección a usuario, algunas normas de calidad en los servicios móviles, lo que sea, para que ese proyecto o ese modelo de negocio pueda funcionar. Pero lo importante acá es que precisamente es una prueba, es como testear. Eso es lo novedoso, que sea Eso es lo como, novedoso. como un piloto. Exacto, y permite flexibilizar, porque Ok. pues la regulación a veces es muy Rígida, sí. rígida. Sí, yo lo he entendido siempre como una especie como de paréntesis, digamos, que se hace para efectos de esas pruebas y ya después del tiempo determinado se toma la decisión de Exacto. hacia qué camino se va, si se permite esa actividad, no se Exactamente. permite, etcétera, etcétera. Desde esa experiencia que has tenido, ese seguimiento tal vez que le has podido hacer a la figura de los sandbox regulatorios, eh, yo tengo en mente uno que hubo muy famoso de la superfinanciera, que fue para el tema de criptos, que lo estaban manejando con las entidades financieras. Sí. Otro que fue habilitado por el Ministerio de las TIC, la CRC también tuvo su propio sandbox. Creo que ha habido más, digamos que tengo esos ahí más o menos en mente. ¿Cuál fue la experiencia? Digamos, si tú pudiste ver algún resultado de esos sandboxes, o sea, ¿cómo fue el tema y cómo les fue después de cerrar ese paréntesis? Ok, eso es una muy buena pregunta. En el caso del sandbox de la CRC, por ejemplo, iniciaron 23 proyectos, se inscribieron, de toda naturaleza, ¿cierto? Pero como es precisamente un ambiente experimental, yo lo veo de la siguiente manera: no es solo un ambiente experimental para los regulados, sino también para el regulador. Entonces, el regulador
empieza a tener una curva de aprendizaje sobre este mecanismo innovador y, por ejemplo, a veces llegaban iniciativas que se salían de las competencias de los servicios que regulaba la CRC y tal vez se quería un sandbox que requiriera, por ejemplo, otro tipo de competencias de otras entidades en temas de espectro digamos, temas que tocaran al ministerio. Entonces, en el camino, digamos que eso se ha ido ajustando con el tiempo precisamente para que esos proyectos tengan una mejor cabida. Y ahí también pues está el sandbox intersectorial del Ministerio TIC, donde se habla precisamente de esas iniciativas que son conjuntas, por ejemplo, con la ANE, con el MINTIC, con la CRC, porque son proyectos que tienen que ver con temáticas que tocan diferentes competencias de las diferentes entidades. Entonces, eso donde se aprende en el camino. Yo creo que la CRC pues hizo precisamente esa curva de aprendizaje y ese camino. Tengo entendido que abrieron la convocatoria para el sandbox convergente, es decir, no solo temas de TIC, sino también de contenidos audiovisuales. Y en ese sentido, pues creo que ya la comisión ha tenido una experiencia importante. Algo que yo resalto es que fue necesario fortalecer precisamente esos lazos entre la industria y el regulador para poder entender la dinámica. Al principio como que, digamos, los operadores también estaban como perdidos, bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Hasta dónde tengo que presentar la propuesta? ¿Cómo va a ser? Y pues ahí el regulador tiene que entrar precisamente a aclarar todas esas dudas, pero lo que les digo es una cosa compartida, ¿sí? Es una curva de aprendizaje entre el regulador y los regulados. Ahí yo siempre he tenido una opinión frente al tema de esa relación regulador y operadores, si es el caso, o agentes regulados, y es hasta dónde hay una deuda en la regulación de involucrar o no involucrar más bien a los usuarios. Está sin duda las nuevas tendencias de economía del comportamiento, Richard Thaler, todos esos temas que van avanzando muchísimo y eventualmente en temas especialmente de plataformas digitales, puede que la solución sea por el lado de los usuarios. ¿Tú crees que esa deuda existe o hoy en día sí se está haciendo o se está involucrando de manera activa al usuario? Bueno, Disculpa que te complemento, no solamente en que vengan y comenten, sino tenerlo en cuenta en la medida regulatoria. yo creo que has tocado dos temas bien importantes y es, claro, como la regulación es un tema tan técnico, para el usuario puede ser muy difícil entenderla, ¿sí? O incluso bajar esa regulación técnica a un idioma sencillo y claro, muchas veces pues a los reguladores les cuesta bastante porque no es fácil. Precisamente ahí es donde surge este tipo de herramientas como el análisis de impacto normativo, que es una metodología, una herramienta que incorpora una participación activa a través de las consultas públicas de los regulados, no solo las empresas, sino también, por ejemplo, los usuarios o las asociaciones de usuarios y demás. Esa participación activa no solo se da, como tú decías, digamos, de la participación normal que uno ve por ley, que, cierto, saca la propuesta regulatoria, se comenta, se llevan los comentarios, sino que abre más espacios de consulta, de participación, incluso desde la fase inicial del proyecto regulatorio, cuando sale un problema a resolver. Las comisiones lo que hacen es que publican ese árbol de problemas de algún proyecto regulatorio con sus causas, sus consecuencias y se somete precisamente a consulta. Y ahí es muy importante, Germán, porque en ese tipo de espacios es donde el regulador también puede ver de primera mano que tal vez lo que está proponiendo o no es factible, o es difícil, o es complejo, o requiere, no sé, mayor información y es con esa realimentación. Pero en cuanto al usuario en sí, yo creo que la participación sí se debe fomentar mucho más. Digamos que en el camino se ha venido como logrando tal vez un acercamiento más cercano, un acercamiento con la industria. Eh, Sin embargo, hace falta todavía, en ese acercamiento con la industria, hace todavía falta mucho todavía, aún. Y con el usuario, pues mucho más. Sin embargo, pues estas herramientas sí propenden por abrir ese tipo de espacios, no solo una vez, sino varias veces en el proceso regulatorio.
Yo tengo una pregunta y pues la tengo desde hace muchísimo tiempo. Es una inquietud que siempre he tenido y frente a la cual no he encontrado respuesta. Cuando dice eso, ya sabemos que viene con curva, Paola. Cógela ahí. Poquito curva. Pero es lo siguiente, ¿qué mecanismos pueden existir dentro del ejercicio regulatorio para tal vez filtrar la información? ¿Por qué lo digo? Porque ustedes, o el regulador más bien, cuando hace su ejercicio regulatorio y a cualquier nivel, recibe mucha información precisamente en estas consultas, entonces de pronto puede haber unas opiniones desde el punto de vista del usuario que puede ser algo supremamente básico, pero que la percepción es importante, puede haber obviamente una participación mucho más técnica que puede ser del mismo regulado, cosas así por el estilo. La pregunta es, ¿cómo se hace dentro de ese ejercicio para determinar de eso qué puede servir y qué no, qué puede ser bueno y qué no? Ujú. Bueno, yo creo que ahí hay como un ejercicio importante pues, que tiene que hacer el regulador y es, muchas veces los regulados aportan comentarios, observaciones y demás en diferentes niveles. Hay unas empresas muy juiciosas, digamos, que hacen incluso un estudio o llegan con datos, con análisis. eh, Otras que pues no, que simplemente es como un pliego de quejas, de peticiones, de quejas, etcétera, pero no hay el sustento sobre lo cual pues están haciendo esas quejas. Y en cuanto a los usuarios, lo importante es que cuando los usuarios comentan, es como que el regulador tenga en cuenta esa percepción, así no esté muy en forma técnica, etcétera, pero siempre detrás hay una dificultad en la prestación del servicio, ¿cierto? O hay algún tema importante que tener en cuenta. Pero los reguladores sí han insistido mucho, digamos, hacia los regulados de cuando planteen una situación, una problemática, ayúdeme con evidencia. ¿Sí? Si usted dice, no sé, que es que la calidad muy mala o lo que sea, pues deme información, deme datos, que como regulador pues yo necesito esa información para poder hacer mis análisis. Creo que en eso todavía falta bastante, se ha ido mejorando poco a poco, pero ese tipo de contribuciones son bien importantes para el regulador, por supuesto. Yo me acuerdo, hablando del tema precisamente de esa recolección de información, me acuerdo que la CRC hizo un ejercicio comportamental de recolección de información de usuarios para el RPU, en una de las modificaciones del RPU. Y Para la tía Zoraida. para la tía Zoraida, RPU es que tengo mi tía Zoraida, que es nuestra fan número uno y le tenemos que explicar las cosas. Ah, bueno. El RPU es el régimen de protección de usuarios, tía. Entonces, Okay. entonces me acuerdo un tema que me causó mucha inquietud y me pareció sorprendente, era que la gente no le importaba, en las encuestas no le importaba que los atendieran en mucho tiempo, o sea, que se demoraran atendiéndolos. Lo único que querían era que al final hubiera satisfacción frente a lo que querían. No, pero no importa que se demoren media hora, no importa que me tengan en el teléfono, pero... Y en su momento considerábamos que no, que la gente quería era que rápidamente les contestaban la llamada y les resolvieran simplemente así fuera triangulando. No, la gente quería, así se demorara mucho tiempo, que les dieran la satisfacción de su consulta. Entonces, de acuerdo, la recolección de esa información resulta ser fundamental para cualquier tema pero regulatorio. Pero volviendo, ha mencionado dos veces el AIN, el análisis de impacto normativo. De manera general, ¿qué es eso? Yo sé que me acuerdo que fue por el tema de recomendaciones OCDE, etcétera. Sí. ¿Por qué nos cuentas de manera muy general para mi tía Zoraida en qué consiste el AIN? Ok. Ahora, tía, definir el problema que parece lo más fácil, para mí siempre es lo más difícil. Vamos, esas las estoy guardando para De ahorita las acuerdo, preguntas. sí. Bueno, para la tía Zoraida, el análisis de impacto normativo es una herramienta, una metodología que lo que hace es ayudar a los reguladores a mejorar la calidad de la regulación que expiden. ¿Y cómo se mejora la calidad de la regulación? Bueno, siguiendo unos pasos metodológicos que esta herramienta pues nos trae. Esta herramienta parte de lo básico y tal vez lo más importante, como mencionabas, y tal vez lo más difícil, y es definir un problema regulatorio o un problema de una situación que el regulador quiere solventar. A ese problema pues debe venir con qué causa ese problema y qué consecuencias se tiene de ese problema. Posteriormente se plantean unas alternativas de solución a ese problema y para que el regulador pueda escoger entre esas alternativas de regulación, tiene que hacer una valoración de las mismas.
Y esa valoración depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, de la información que se tenga, del nivel de desagregación que se tenga con esa información, depende de la participación de los, de los regulados, ¿cierto? Depende también de las prioridades del regulador, incluso a veces depende de situaciones políticas que afectan de manera externa un problema regulatorio. Digamos que ese esquema, obviamente ese análisis de impacto normativo, tiene una riqueza y es precisamente la participación sectorial. Entonces, en diferentes países usan diferentes tipos de consulta. Hay algunos que solo someten a consulta, por ejemplo, la primera parte, que es el problema y demás, otros que van hasta el final de la IN, ¿verdad? Y lo someten a consulta, o hay algunos que hacen dos publicaciones, por ejemplo, al inicio el problema con sus causas y consecuencias y al final ya cuando se tengan las alternativas regulatorias. Lo importante es abrir esos espacios de consulta pública para que pues, los interesados puedan participar. También es importante resaltar pues, que hay una metodología de AIN que es completa, que es más, digamos, más robusta, donde ya se tiene más información cuantitativa, es más fácil medir, pero hay otras que pueden ser una IN más corto o una IN más simple, dependiendo también de la información, dependiendo si hay o no información cuantitativa, que tal vez es la principal restricción que hay. Muchas veces la información para, no sé, para calcular un costo-beneficio o algo así no está disponible. Entonces el regulador tiene que acudir a otro tipo de herramientas. Yo creo que acá lo importante es, y también lo he visto en algunos países, incluso acá de la experiencia de Colombia, y es que esto no se puede volver un obstáculo o una piedra en el zapato para el regulador o una camisa de fuerza demasiado ajustada, ¿sí? Sino que el mismo AIN, desde mi óptica, debe tener unas condiciones diferenciales de flexibilización también para el regulador, porque muchas veces el problema es muy urgente, etcétera, y si uno hace todo el análisis completo, pues cuando ya llega con la decisión, pues la situación ya ha perdido oportunidad, digamos. Pero en últimas, esa herramienta sirve para eso, es para mejorar la calidad de la regulación que tienen los diferentes reguladores. Ok, y dentro de esos pasos de la IN hay uno que considero fundamental y es ese seguimiento que se hace con posterioridad a la expedición de la regulación. O sea, Sí. se adoptó una decisión después de todo este análisis, obviamente que nos estás describiendo, se dice, listo, nos vamos por este camino, la medida va a ser esta, Ajá. y se empieza a implementar y después se empieza a hacer un seguimiento para ver cuáles son los efectos de esa medida y ver si pues, solucionó o no solucionó el problema, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves que se esté adelantando ese ejercicio en Colombia en particular? En Colombia hay rezago en la aplicación de este ejercicio porque, como lo mencionas, es un aspecto fundamental porque todo el ciclo regulatorio, desde que inicia con un problema, termina precisamente en una evaluación ex post, ¿sí? Ujú. Una evaluación después de la intervención, donde se da un tiempo para mirar cómo se comporta el mercado y si efectivamente esa medida regulatoria funcionó o no, ¿sí? No solo en los reguladores, por ejemplo, en los ministerios que tienen tantos programas, proyectos, iniciativas y demás de grandes inversiones, no se hacen evaluaciones ex post. No se hace ningún tipo de seguimiento que permita ver si efectivamente ese proyecto en el cual se invirtió tanto dinero, tanto tiempo, etcétera, si en últimas funcionó o no. Es por eso que desde que se implementa la IN en la fase inicial y ya se tiene todo el proceso, los reguladores deben empezar en ese momento ya a pensar en cómo va a ser esa evaluación posterior. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo voy a tomar una medida regulatoria X en un mercado, yo hago el AIN completo y al final digo, bueno, esta medida pues la voy a evaluar en 2 años y para hacer esa evaluación necesito esta y esta y esta información. Por ejemplo, la comisión hace una guía de evaluación ex post en cada Ok. proyecto de regulación general. Otras comisiones no lo hacen. Otras comisiones lo hacen, digamos, de manera donde escogen algunos temas donde sí le hacen la evaluación, otras simplemente no lo hacen. Los ministerios casi no hacen este ejercicio y yo creo que es un tema fundamental para poder precisamente realimentar a los reguladores y a los ministerios de, oiga, si vamos por el camino que es o definitivamente, bueno, y también
ver que una regulación no funcionó tampoco es malo, ¿sí? Es simplemente un camino que se recorrió, que tal vez no dio los resultados aproximados, tal vez había que afinar muchas cosas o pasaron cosas en el camino que dieron un giro y no está mal. Lo importante es tener esa realimentación y esa viene de ese tipo de herramientas que tú mencionas. Voy a cambiarte ahí, un cambio de frente. De los proyectos que hoy en día están andando en este sector, ¿cuál crees que es el más importante que está llevándose a cabo? Incluyendo a ANE, incluyendo a Ministerio, todo. Digamos, ¿cuál crees que es el tema más importante desde el punto de vista regulatorio hoy en día? Bueno, yo creo que hay como dos tendencias, llamémoslo de esa manera, donde no se tiene la solución, pero están sobre la mesa y van a tener un debate bien importante. El primero de ellos, por supuesto, es el comportamiento, desde luego, de las plataformas digitales. O sea, es algo que sin duda está en todas las agendas regulatorias de todos los países, se está estudiando en absolutamente todos los países, pero sí es un tema que cada vez se ve más cómo influye, digamos, en los operadores tradicionales o en los mercados de comunicaciones tradicionales. Y esas tendencias, esos comportamientos de estas plataformas digitales, pues tienen un efecto, ya sea en el corto o en el mediano plazo, en los diferentes mercados. Esta situación, eh, digamos, si bien no tiene una solución aún, en muchos países se ha propuesto pues regular de alguna forma, en otros no, pero indiscutiblemente es un tema bien, bien importante. Y yo creo que otro tema importante es como la reconfiguración que se está dando también en el sector de comunicaciones. ¿Qué está pasando con las principales industrias de comunicaciones, por ejemplo, la industria móvil, otras? ¿Cómo el mercado se ha venido reconfigurando y ha seguido una tendencia precisamente a concentrar esos mercados en pocos jugadores? No solo es el caso de Colombia, en otros países hay también pocos jugadores y eso obedece a una naturaleza económica y técnica que tienen los mercados de comunicaciones. Y es que precisamente es un mercado que es intensivo en inversiones, son mercados que funcionan también con economías de escala y demás, y que precisamente esas características hacen que requiera de unas inversiones muy fuertes. Y tal vez eso lo que hace es que tener unos mercados muy atomizados, digamos, en pequeños jugadores, por llamarlos de alguna manera, tal vez no sea lo más eficiente en el largo plazo. Entonces, digamos, esa reconfiguración se está viendo en muchos países y desde luego pues tiene que ver con la situación financiera también de los operadores, ¿no? Toda esta competencia que están enfrentando y cómo se ha hecho también que esa situación pues los lleve a tal vez establecer otro tipo de estrategias. Pero desde ese punto de vista, ¿no es un poco una paradoja en donde cuando en los 80 lo que se propiciaba era porque hubiera libre competencia, hubiera variedad de ofertas, etcétera, y decir que entre menos es más eficiente, entonces vamos a llegar al punto cero de que es mejor que sea uno solo porque es más eficiente que dos? No, yo creo que el tema de tener tal vez varios jugadores en un mercado tiene que ver con los nichos en los cuales juegan, ¿sí? Sí. Desde mi óptica, y esto pues ya lo estoy hablando obviamente en otra posición ya de como consultora y Sin demás, duda, sin duda. por ejemplo, para mí, los operadores móviles virtuales son operadores de nicho. Ah, sí, ¿Sí? sin duda. Exacto. Entonces, poner yo en la misma bolsa un operador móvil grandísimo de mediano tamaño con un operador pequeño y pretender que operen y compitan de la misma manera, creo que es un error, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, digamos, como cuando uno ve esa tendencia a tener como pocos jugadores en los mercados que son tan intensivos en capital y en economías de escala y demás, precisamente obedecen a eso, obedecen a que estos operadores son operadores de nicho y se pueden concentrar precisamente en esos segmentos del mercado donde tienen las características para poder competir. Por supuesto, no es un tema fácil, desde luego, o sea, es un tema bastante, bastante Sin duda. complejo, pero pues lo estamos viendo en muchísimos países y precisamente ahí está cómo el regulador tiene que pues mirar qué hace con esas situaciones y cómo opera, digamos, de una manera tal vez distinta a lo que ha venido haciendo durante los últimos años.
¿Tú crees que en términos regulatorios es posible establecer un equilibrio entre el bienestar del usuario y el del mercado? ¿O definitivamente cuando uno echa mucho hacia un lado perjudica el otro? Porque puede que el mercado te esté funcionando medianamente bien y no necesariamente los usuarios se ven De beneficiados, o acuerdo, viceversa. de acuerdo. Mucho beneficio hacia los usuarios de pronto genera una carga excesiva a los prestadores de algún servicio, a los regulados. Entonces, ¿tú crees que sí se puede encontrar ese equilibrio? ¿Has visto de pronto algún ejemplo, alguna cuestión así que... Mira, yo creo que no hay que perder de vista que el centro de la regulación es el usuario. El centro de todas las medidas regulatorias de todos los mercados y demás, el centro siempre tiene que ser el usuario. Y efectivamente puede haber un mercado, como tú dices, que tal vez económicamente o técnicamente funcione muy bien, pero puede ser que la percepción del usuario sea distinta o no sé, no se les esté ofreciendo los servicios que requieren o las nuevas demandas que tienen, etcétera. Entonces ese trade-off, por supuesto, entre bienestar del usuario y una eficiencia en el mercado, pues no es un tema sencillo. Sin embargo, creo que precisamente metodologías como el impacto normativo ayudan a balancear un poco esos dos intereses y ayudan, digamos, a tal vez balancear que no se vaya, digamos, mucho para un lado o para el otro, sino que se pueda tener, si bien no un equilibrio perfecto, pero sí algo que deje tal vez a las principales partes tranquilas. Entonces, en eso tiene un rol muy importante este tipo de metodologías, porque se consulta a las partes, se tiene información, se tiene estadísticas, datos, se pueden hacer modelos, una cantidad de cosas donde al final tú dices, bueno, tal vez la alternativa que el regulador pensaba que era la A no fue definitivamente porque su valoración pues no dio, tal vez el usuario se veía perjudicado o tal vez no, y pues en esos casos procede otro tipo de decisión. Pero ese tipo de herramientas yo creo que ayudan precisamente a balancear ese trade-off que tú mencionas. Nico, que si por favor le explica a la audiencia qué es un operador móvil virtual. OMB. ¿Un OMB? Bueno, pues los OMB son operadores móviles, como su nombre lo dice, virtual, y son aquellos que no tienen una red propia. Entonces, los operadores móviles de red son los que tienen su red desplegada. Los operadores móviles virtuales lo que hacen simplemente es acceder a la red de esos OMRs, operadores móviles de red, a través de acuerdos privados. Entonces es como si más o menos pagaran un arriendo pues por estar utilizando parte de esa red. Esa es la diferencia. Gracias, Nico. Paola, ¿qué es mejora regulatoria? Cuando alguien le pone ese tema sobre la mesa, que yo sé que tú asesoras en estos temas, ¿qué es lo que ves? ¿O hacia dónde apuntas? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, em, el concepto de mejora regulatoria es más amplio. Digamos que allí no solo está el análisis de impacto normativo, sino que está otro tipo de herramientas, como por ejemplo la corregulación, la autorregulación, la simplificación normativa, la transparencia, el uso de tecnologías emergentes dentro de la misma regulación, obviamente el análisis de impacto normativo y los ambientes de prueba, entre otros. Entonces, esa mejora regulatoria, digamos, lo que abarca son buenas prácticas que en últimas nuevamente conducen a mejorar la calidad de las regulaciones pues, que se hacen en los diferentes países. Allí creo que es importante, digamos, establecer unos pilares de una política de mejora regulatoria. En esto, pues, no hay como una única receta, digamos, en los países o en la región principalmente, pero sí hay algunas prácticas como comunes, ¿sí? Entre ellas está, por ejemplo, establecer una agenda regulatoria con cierta periodicidad, utilizar la simplificación normativa, reducir cargas tanto para los usuarios como para los operadores, o cuando se revise una regulación, se identifiquen normas que están en desuso, normas que son obsoletas, entonces se pueden ir simplificando en el camino regulatorio, el estudio de tendencias de nuevos ecosistemas y demás, eso es muy importante. Y acá viene un punto, Germán, y es, bueno, cuando dicen, no, pero el regulador, ¿para qué estudia eso si en últimas no tiene competencias? ¿Sí? Sin embargo, si bien la competencia no está muy clara o inexistente en algunos casos, el regulador tiene que conocer
cómo se comportan los diferentes mercados, qué está pasando con los OTT, qué está pasando con la inteligencia artificial. O sea, tiene que tener en su radar cómo se están llevando a cabo la evolución de estos mercados. Y eso está dentro de una política de mejora regulatoria. Entonces, ese concepto, digamos, que aplica de manera transversal, no solo al regulador de comunicaciones, sino a otro tipo de reguladores, y propende también por una regulación intersectorial. Eso es bien importante. Creo que la regulación ya dejó de ser únicamente TIC, sino que hay temas que están involucrando, por ejemplo, Energía es muy fuerte. infraestructura, con Energía es muy energía, fuerte. con vías, con transporte y demás. Y esto pues ya implica que el regulador tenga otro tipo de relacionamiento y de aproximación con estos nuevos agentes. O sea, viendo eso que estás hablando en términos de mejora regulatoria, pues aquí grabamos un programa donde nos hablaban del derecho de la competencia 4.0, el antitrust 4.0. Eso sería como una especie de regulación 4.0, por así decirlo. Eh, Me gustaría enfocarme otra vez en el usuario. O sea, tú dices una cosa muy importante y es ideal conseguir ese equilibrio. No es fácil, por supuesto, pero digamos que el norte debe ser siempre el beneficio hacia el usuario. Ujú. El usuario, digamos que suele ser visto normalmente como la parte débil del ejercicio porque carece a veces de información, de conocimiento, digamos que quien presta el servicio pues sabe de su arte, sabe de su oficio, mientras que el usuario simplemente percibe cosas que de pronto no son muy transparentes, por así decirlo, Sí. y eso lo puede llevar a tomar malas decisiones, etcétera, etcétera. Hoy en día vemos un proceso, digamos, muy activo de información, o sea, se genera información buena y mala por doquier, pero digamos que los usuarios cuentan con muchísimas herramientas para informarse. Muchas vienen, por supuesto, del regulador, vienen de otras fuentes. ¿Será que todavía podríamos seguir pensando en esa categoría clásica de usuario pobrecito, entre comillas, o de pronto podemos pensar en esa modernización o esa mejora regulatoria para efectos de ser o de tomar unas decisiones teniendo en cuenta que ellos o nosotros, pues como usuarios, porque en Ujú. realidad todos somos usuarios, ya no estamos como tan desprotegidos, entre comillas? Ujú. Sí, yo creo que el rol del usuario, por supuesto, es fundamental dentro de cualquier tipo de regulación. Em, Siguiendo, por ejemplo, algunas metodologías del Departamento Nacional de Planeación, pues, que es un referente en estos temas de mejora regulatoria, hay un punto clave y es el lenguaje claro. Y lo que se pide, digamos, a los distintos reguladores es que cuando se traslade la información a los usuarios de las intervenciones que haga, lo haga de una manera simple y sencilla Como para que la tía cualquier Zoraida, sí. Zoraida, que cualquier persona lo Sencilla. pueda entender. Ujú. Entonces, ese lenguaje claro también es como un tema, un check dentro de la lista de requisitos de una buena regulación, de una regulación de calidad, para que los usuarios pues la puedan comprender. Y sí, efectivamente, hoy en día pues hay muchas más herramientas. Por ejemplo, recordando algunas, hay comparadores de tarifas Mm. donde el usuario puede entrar, ¿verdad? Y decir, bueno, quiero el plan con esta característica, y el comparador de tarifas está ahí. Y el uso de tecnologías emergentes, de todos estos algoritmos y todo eso, precisamente sirven al regulador para poder poner a disposición de los usuarios y de la industria ese tipo de herramientas. Lo mismo las plataformas de datos abiertos, etcétera. El usuario tiene más información y tiene muchas más herramientas que antes. Sin embargo, creo que la pedagogía es un tema importante, que los reguladores tienen que fortalecerla muchísimo, lo mismo los ministerios y pues todo el gobierno. Yo tengo ahí una teoría que incluso tuve la oportunidad de escribir sobre ese tema, y es, eh, todo esto ha sido enfocado desde el regulador usuario, pero ¿tú cómo ves que sea el mismo usuario el que cree esos mecanismos de regulación? Me explico. Y voy a hablarlo abiertamente. A Uber hace más de 10 años han querido sacarlo del mercado, de todas las formas, ministerios, etcétera. Ujú. Y no se ha ido por una sola razón, y es que el usuario se mantiene con Uber. O sea, tiene una relación muy cercana y sigue utilizándolo. En un sentido inverso, podrían haber castigos de parte del usuario también. Es decir, dejemos de usar Uber. ¿A dónde voy? ¿Es posible, tú crees que haya una posible regulación que no arranque del regulador, sino que sea, por ejemplo, organizada por los mismos usuarios que tomen frente a plataformas digitales este tipo de intervenciones? Yo creo que
frente a esos temas, obviamente hoy en día hay un usuario más empoderado, digamos, si uno lo compara con, no sé, con los usuarios de comunicaciones hace 20 años. Y la tecnología allí está jugando un rol principal y fundamental. Al tener el usuario, pues como ese empoderamiento y también ese acceso a estas herramientas, ese tipo de acciones o de prácticas podrían ser factibles. Lo que pasa es que sí se necesita, creo yo, en muchas áreas regulatorias, se necesita pues como aterrizar esto a un lenguaje más sencillo y sobre todo una pedagogía. Yo me he dado cuenta que hay herramientas que sirven mucho por ejemplo, en temas complejos como fue la medición del crowdsourcing Ujú. para la calidad móvil. Recuerdo que allí se utilizaron infografías y una cantidad de cosas como visuales donde el usuario entendía más fácil, oiga, qué es lo que está haciendo la comisión, cómo puedo medir yo la calidad desde el celular, etcétera. Y mira que eso tuvo un resultado importante. Entonces, sí son ese tipo de herramientas que se pueden utilizar para que, desde luego, desde el lado del usuario, pues se pueda también ejercer ese derecho que tiene, desde luego, en todos los servicios de comunicaciones. Tú has hecho referencia ya a varias herramientas tecnológicas dentro del ejercicio regulatorio. ¿Qué has visto tú así como que uno diga, uy, esto sería buenísimo aplicarlo, lo están haciendo en tal lado, que implique el uso de tecnologías para efectos de mejorar la regulación? Por ejemplo, utilizar algoritmos para poder recoger información y poder ponerla, digamos, a disposición del público en plataformas de datos abiertos. Estos algoritmos pues permiten que esas consultas se puedan hacer de una manera automática y que se pueda procesar muchísimos datos en poco tiempo y con digamos, un tema también de confiabilidad en la información. Y esos son temas que los reguladores están utilizando. Por ejemplo, el caso que les mencionaba del comparador de tarifas, ahí después se utilizaron algoritmos precisamente de web scraping, que es una herramienta que toma la información de las diferentes páginas de los operadores y la procesa con unos algoritmos y ya puede hacer el usuario la consulta. Pero también otras herramientas, por ejemplo, hay consultas públicas que se hacen también interactivas y eso ayuda también a que el ejercicio regulatorio se pueda nutrir. O, por ejemplo, en temas jurídicos, recuerdo que en la comisión había una herramienta que se llamaba Analiza y tomaba con inteligencia artificial, lo que hacía era que tomaba, por ejemplo, posiciones regulatorias que se habían tenido en decisiones que se repetían, digamos, seguían un patrón y ya se tenía un patrón, digamos, de respuesta, por llamarlo de alguna manera, para ciertos casos. O nubes de palabras o... Por ejemplo, para los usuarios, donde se hagan reuniones con los usuarios, se pueden utilizar ese tipo de herramientas para mapear cuáles son las demandas, Como perfilar perfilar, cuanto a perfilar opiniones. al usuario y demás, utilizando inteligencia artificial, utilizando nubes de palabras y todos estos temas tecnológicos. Yo creo que estas herramientas ayudan un montón a los reguladores, sobre todo en el procesamiento de información. Sin Ayuda duda. muchísimo. ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y hablando un poco de esta pedagogía a la que hace referencia, y estoy totalmente de acuerdo con la posición, yo creo que eso hace mucha falta, no solo desde este, digamos, desde este frente de las TIC, sino en términos generales. Hay que aterrizar, digamos, más las cosas a las personas, al ciudadano. Pero dentro de esa pedagogía, ¿qué podemos hacer nosotros con esa cultura del sí a todo? O sea, nosotros acá, por ejemplo, hablamos mucho con Germán, que le encanta el tema de los datos, obviamente, por obvias razones, que la gente le dicen, revise lo que usted va a firmar, mire a dónde se va a meter, que los términos y condiciones que van a utilizar su información para una cosa, para la otra, uno escucha, por supuesto, y esto ya se ha vuelto, digamos, tema común en todas las mesas prácticamente, y es, nos están espiando, yo dije que quería viajar a Aruba y entonces enseguida me Y salieron las cosas apareció ahí, la que los oferta. tiquetes, que la oferta, que el toallas, vestidos de baño, etcétera. Ujú. Entonces, ¿uno qué puede hacer frente a esa cultura? ¿O cómo ves tú que de pronto se pueda llegarle un poco más a la gente y que la gente o el ciudadano común se dé cuenta de esa responsabilidad que tiene frente a su interacción con todos los demás actores? Yo creo que la clave es utilizar información sencilla
pero que llegue a ciertos públicos. Yo recuerdo cuando fue el cambio de la numeración del dígito Oh, sí, eso eso fue, tuve la oportunidad como de ver fue intenso, cómo ¿ah? fue el proceso. Las sesiones y todo eran Sí, complejas. entonces en ese caso se hicieron varios comerciales de televisión. Recuerdo mucho que los segmentaron como por regiones de Colombia, entonces para la costa era Había canción y todo. había canción, etcétera. Y miren que uno cree que eso, bueno, pero ¿eso qué efecto tiene? Y sí, o sea, sí tuvo un efecto en los usuarios de empoderarse y tener en mente que precisamente iba a cambiar la forma de marcar, por ejemplo. Allí, ¿qué se utilizó? Pues se utilizó tecnología, se utilizaron herramientas de difusión masiva, pero no solo de difusión de información per se, sino de información focalizada, de información que sea útil a cierto tipo de grupos poblacionales con ciertas características que puedan llegar a ellos. Obviamente, pues eso se debe estudiar, se debe perfilar también a los usuarios, se debe ver cuáles son los intereses que tienen, pero definitivamente es la difusión de esa información y cómo se le lleva al usuario, campañas, etcétera. Vamos, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero indiscutiblemente sirven para que los usuarios pues vean el efecto que puede tener las regulaciones en su diario vivir. Y partiendo de ese ejemplo, que me parece supremamente curioso por la focalización y la forma en que tal vez se adelantó esa campaña, ¿cómo ves tú el tema de la multidisciplinariedad en el ejercicio regulatorio? Porque el esquema clásico es el economista, el ingeniero y el abogado, prácticamente, ¿cierto? Y normalmente como que los perfiles son esos y pareciera que la regulación o el ejercicio regulatorio, por lo menos en estos asuntos, por lo menos Ujú. en estos asuntos, están limitados a esos perfiles. Pero este ejercicio, por ejemplo, pienso yo que tuvo como se alimentó de otros Claro que perfiles, sí. se alimentó de otros conocimientos. Sí. ¿Cómo ves tú eso Sí, mira Bueno, que tengo que además hacer un disclaimer acá además porque es que siempre hay un dicho legal o entre abogados y es que donde hay 5 abogados hay 10 opiniones. Pero yo lo he modificado y es que, con tu perdón, y es que donde hay 5 economistas hay 15 opiniones, pero además justificadas con números. Y entonces se vuelven mucho más sólidas desde el punto de vista económico, digámoslo así, numérico, pero no necesariamente se llega a que haya una opinión única. Eso pasa mucho en regulación y en competencia también. Se hace un modelo económico de X para respaldar esa posición del economista, pero pueden haber otros 5 modelos igual de sólidos. Entonces, ok. simplemente para hacer el disclaimer de la pregunta de Sí, Nicolás. sí. Bueno, creo que sí, definitivamente tocaste un tema clave y es em, ese trabajo multidisciplinario que tiene que existir en las decisiones regulatorias. Y mira que cuando estuve en la comisión tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, cuando se involucraban temas de contenidos audiovisuales, donde incluso en los equipos se tenían antropólogos, se tenían diseñadores, filósofos, etcétera. Y precisamente ese tipo de proyectos que tienen que ir a favor del pluralismo informativo y demás, pues requieren de esas otras visiones distintas a las que tradicionalmente se tiene, ¿cierto? De un abogado, un economista, un ingeniero, que es lo que tradicionalmente pues uno ve. Efectivamente, estos temas han involucrado nuevos perfiles y yo creo que esos nuevos perfiles han enriquecido bastante el ejercicio regulatorio. Eh, Hacen que se vea tal vez otras dimensiones que ni siquiera se habían tenido en cuenta. Por ejemplo, al Una principio lista de datos es ujú, fundamental. no se habían tenido en cuenta y gracias a ese trabajo multidisciplinario con otros perfiles, pues precisamente se puede como tomar un proyecto regulatorio y verlo en diferentes dimensiones. Entonces, eso me parece que ha sido bien enriquecedor y yo creo que cada vez más va a tener más fuerza ese tipo de iniciativas. y si lo llevamos al siglo XXI, ¿cómo ves tú la amenaza ludita de la inteligencia artificial? ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar a los seres humanos con esos perfiles en el tema regulatorio o definitivamente todavía estamos muy lejos de eso? No, yo no creo que
de plano pues exista un reemplazo, una sustitución así como inmediata, no lo creo. Y más en ese tipo de análisis de perfiles que requieran ese tipo de reflexiones, de pensamiento distinto y demás. Yo creo que al contrario, pues es una herramienta que se puede utilizar y que puede hacer los procesos regulatorios mucho más efectivos, mucho más rápidos, mucho más ricos, etcétera. Que obviamente tiene sus riesgos, sí, como por ejemplo la seguridad de los algoritmos, de la información, los sesgos que se pueden dar en los algoritmos. Eso es un tema bien importante y es un riesgo que hay que tener en cuenta. Pero tanto como que vaya a reemplazar ya inmediatamente como unos perfiles para crear la regulación, no lo vería, digamos, de una manera tan cruda, digamos. Paola, me matarían si yo no hago esta pregunta. Me matarían. Y es, ¿cuál crees tú que es el papel de las mujeres en el sector de las TIC en Colombia y cuál crees que debe ser? Bueno, me encanta esa pregunta. Me encanta. Em, digamos que voy a partir de la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera en el sector, que son ya más de 16, 17 años en el sector. Y, por ejemplo, cuando yo llego a la comisión y asumo la dirección, llevaba más de 20 años donde no se tenía una directora mujer, ¿no? En la entidad. Yo creo que la participación femenina en el sector de las TIC va por buen camino, pero hace falta mucho todavía. Y para que esa participación se incremente, tiene que venir también desde la infancia, de cómo se involucra a las niñas y adolescentes en estos temas tecnológicos, en estos temas nuevos, de estos campos de conocimiento que se están abriendo, y cómo hacemos también para que ese tipo de conocimiento, de intereses y demás se masifique en las niñas y adolescentes, obviamente a edades muy tempranas. Entonces eso pues hace como que se siembre una semilla de interés en las niñas y puedan seguirlos por esos caminos. Ahora, ya pensando, digamos, en trayectoria, digamos, en todo lo que yo he podido recorrer en estos años, indiscutiblemente, yo estoy hablando hace ya mucho rato, el sector pues era bastante masculino, ¿no? Hoy Duda. ya uno ve pues muchísimas más mujeres participando en diferentes roles, en roles directivos y demás, y yo creo que esa participación pues ha ido en aumento. Sin embargo, pues todavía falta mucho en algunas industrias, sobre todo que esta participación se haga mayor, pero creo que vamos por buen camino y creo que la experiencia pues es maravillosa. Creo que también la visión de la mujer en estos temas de TIC y tecnológicos pues es bien enriquecedora también, obviamente en complemento con la visión de los hombres en el sector, y se puede tener pues un trabajo muy colaborativo y que pueda llevar a muy buenos resultados. Bien. Pues se pone uno a pensar porque muchas veces, por lo menos uno está muy acostumbrado a que en estos debates haya, por así decirlo, esa paridad, ¿cierto? Ajá. Yo de lo que he podido ver, ¿no? Obviamente en el sector, por lo general he tenido la posibilidad de interactuar con muchas mujeres, digamos, en unos cargos que uno dice pues son bastante relevantes sin duda alguna. Ujú. Tú has estado, creo que en casi todos, pues. Eh, lo que uno piensa es, ¿habría algo más que se pueda hacer para efectos de que esa participación sea mayor o definitivamente simplemente con eso que se está haciendo? O sea, y ya que estamos hablando de intervención, ¿podría haber una intervención en ese sentido? ¿Sería necesaria o simplemente como van las cosas van bien? Pues hay temas todavía que hace falta afinar bastante, como por ejemplo las diferencias salariales que pueden existir en diferentes empresas frente a un cargo directivo que ocupe una mujer o que ocupe un hombre. Hay diferencias salariales todavía y eso no debería existir. O por ejemplo, situaciones en empresas donde si una mujer es madre o tiene responsabilidades, se empieza como a ver ya de una manera distinta o se empieza a dejar de lado, y por ese rol que, pues, que está jugando en ese momento de la vida. Por ejemplo, ese tipo de políticas, de iniciativas, son temas que hay que reforzar todavía bastante en las empresas. Yo creo que ahí hay
hay campo de acción todavía en la cual se puede tomar ciertas políticas o puntos relevantes para poderlos implementar. Como te digo, pues hay algunas industrias donde es como más notorio que otras, pero todavía hay disparidades y hay temas ahí importantes donde pues hay que focalizar políticas públicas tal vez en esos temas. Tocaste un tema que yo creo que a Nico y a mí nos toca y es que los dos tenemos hijas. Ujú. Y el tema, el primer punto que tocaste fue el que más me quedé yo pensando. Sin duda es un tema también de empoderamiento desde temprana edad frente a estos temas, ¿no? Es un tema de darles información, darles herramientas, capacidad, etcétera. Súper interesante. Muchas gracias por eso. Oye, otra pregunta que de pronto, yo soy de las preguntas enredaditas. Eh, el sector público, ¿qué es lo mejor que extraes de tu experiencia del sector público? ¿Y qué es lo no tan chévere, para no decir otra palabra? Bueno, lo mejor indiscutiblemente es la posibilidad de interactuar eh, en muchos niveles con muchos segmentos, llamémoslo, de la cadena de valor en la cual uno está involucrado. Entonces, es la posibilidad de interactuar con grupos poblacionales, con directivos, con empresas, con reguladores, con entidades internacionales, o sea, como una cantidad de actores que se involucran en la cadena de valor regulatoria, para llamarla de esa manera. Y creo que esa experiencia es muy, muy bonita. Es también aprender, por ejemplo, en la experiencia que tuve en el DNP, cómo se construye un plan de desarrollo, cuáles son las discusiones. Lo que pasa es que uno a veces ve como la herramienta ya terminada, ¿cierto? Y dice, el plan de desarrollo, muy bien. ¿Qué hay detrás de un plan de Eso es un desarrollo? gallo. Es Debe un ser. tema impresionante que creo que los que hemos tenido la oportunidad de vivirlo, pues ha sido una escuela, mejor dicho, que no se puede reemplazar con nada. Entonces, ese tipo de aprendizajes del sector público es muy bonito. Y también para mí, acá sueno como bastante idealista, yo tengo una vocación pública, pero Es grandísima. idealista. Yo creo que todos hemos estado ahí Sí, por eso, ¿no? O sea, sí, esa vocación pública, ese llamado, y lo tuve desde muy niña. Yo siempre quise estar en el sector público y sí, sé que tal vez no es el que, ¿cierto? Comparado pues con industrias y demás, no es el que mejor paga o el que mejor condiciones da, etcétera, pero tener uno esa sensación de servir al país es muy bonito y es muy reconfortante. Ahora, ¿qué es lo no tan chévere? Bueno, dos cosas. La primera es que a veces los procesos son, a veces no, la mayoría de veces son muy lentos. Digamos, todo lo que predicamos de avances tecnológicos y demás, etcétera, cuando ya uno llega a la realidad, pues está todavía que el proceso, que la firma, que esto no se puede por no sé qué, o sea, todo es un camino lento dentro de las instituciones. La institucionalidad es muy rígida, muy como anquilosada. Eso es un punto relevante. Y el otro, indiscutible, creo que es el más importante, es eh, ese temor a, a salir tal vez señalado, involucrado en investigaciones, en temas, en señalamientos o cosas por el estilo. Es un desincentivo muy grande, digamos, a los que tenemos esa vocación pública, ¿cierto? Así lo que dicen es que una investigación disciplinaria no se le niega a nadie, Exactamente, no se le niega a nadie. Ujú. Entonces, digamos que eso es un desincentivo para que personas preparadas, personas con, digamos, con un perfil técnico importante, con ganas de hacer las cosas bien y demás, lleguen a ese tipo de cargos, precisamente porque está del otro lado esa incertidumbre, sin duda. ese temor a que pueda salir algo mal o resultar involucrado en alguna cosa, etcétera. Creo que es un desincentivo muy grande para la vocación pública. Yo señalaría como esos dos temas. Yo incluiría otro, porque Eso le iba a pues, preguntar, da la ¿usted cuál? casualidad, no es que da la casualidad que pues, obviamente los tres hemos estado en diferentes entidades, pero digamos ahí, ¿no? Al pie del cañón en ese sentido. Y es que muchas veces, y esto lo digo a título personal, antes de que yo tuviera cualquier tipo de contacto con el sector público, yo era de los que pensaba que el servidor público era flojo, que no hacía, que, ¿sí?
llega a las Que 9 de la colgaba el saco y se iba a desayunar. se va a tomarse el tinto, la Nada cosa. más lejos de la realidad. Claro, y ya después uno se da cuenta que es todo lo contrario. Sí, Y hablando pues con muchas personas que han participado de ese ejercicio, creo que todo el mundo opina lo mismo. Dice, usted no se imagina sí. las situaciones tan berracas que he tenido que vivir, los sacrificios, temas familiares, ¿sí? Además de verse obviamente envuelto en este tipo de investigaciones que también puede pasar sin duda alguna. Uno siempre tiene, digamos, ese temor encima. Entonces yo creo que Sí. eso también es como una cosa difícil, porque Sí. uno dice, y después de todo este esfuerzo, literalmente salí por la puerta y ni más. O sea, Ajá. llega obviamente otra Ya, persona y la vida sigue sí, y la entidad, digamos, las entidades públicas tienen un nivel de temas de trabajo, de cosas que no para. O sea, eso no para, no para, no para. para. Ujú. Y no va a parar tampoco y Sí. no debería parar. Como para aportar y desahogarme un poquito, ¿no? Desde el ejercicio público. ¿Usted qué, Germán, aparte de eso? No, pues es que yo estuve en diferentes entidades y me atrevo a decir que tal vez la CRC fue la más pacífica en cuanto a ese riesgo. Pero sin duda en la superindustria y comercio, en temas de competencia, Claro. pasaron 8 años y todavía yo tenía que ir eventualmente a alguna entidad, a un testimonio o algo, porque a alguien le ha parecido que la decisión que se ha tomado no era la adecuada. Yo creo que eso es, digamos, es un riesgo que uno asume, pero a veces, más allá, yo adicionaría un tercer tema y es la frustración de que uno lo da todo, literalmente lo da todo y eventualmente uno no busca reconocimiento, pero sí es la frustración de que a veces se siente uno como un hámster y es, le estoy dando y el país vuelve al mismo punto. Y le doy, vuelvo y le vuelvo a dar, le vuelvo a dar, le vuelvo a dar y doy 1000 vueltas en la rueda y tratando de poner un granito de arena. Y literalmente es un granito de arena, pero en el Sahara. O sea, no avanza. Y uno siente que no se avanza. Y uno siente que lo que se hizo no deja ningún mensaje y eso. Pero yo lo resolví simplemente, un poco como tú lo planteabas, es presté un servicio al país, di el Ujú. 150%. Y bueno, que ya ir al destino si uno va a volver a hacerlo o no. Ujú. ¿Tú lo volverías a hacer? Buena pregunta. Sí, corte. Ya con esta terminamos. Y así Sí. terminamos el misterio de O la... la puerta abierta. Dejas la puerta Sí. abierta. Nico volvería al sector público. Yo lo pensaría 2 veces, honestamente. Lo pensaría 2 veces. Yo unas 5 veces. Sí, sí, de verdad, de verdad. Y quiero mucho el país y tal, y las entidades donde estuve las adoro, pero no lo pensaría mucho. Mm. El sacrificio de la familia es muy Sí, fuerte. claro. Sí. Y la gente no lo ve. Pero yo rescato una cosa muy interesante que decías tú, Pau, y que creo que lo hemos sentido también en algún momento del ejercicio, y es esa conexión, digamos, que uno tiene con la gente, porque finalmente, pues uno está trabajando para el Sí, público, eso es bonito. ¿cierto? Eso es Uno bonito. está trabajando para la gente y en ese sentido, ese tipo de cargos, digamos que sí permiten que uno conozca esa realidad. No es normal que uno siendo un ciudadano del común decida irse para el Guaviare a ver cómo está la conectividad en el Guaviare simplemente porque dije, ve, allá cómo estarán las cosas, Sí. ¿sí? Y en cambio ahí uno sí tiene la oportunidad de hacer eso. Quería preguntarte, ¿cómo sentiste tú ese ejercicio? O sea, ¿tú sí crees que sí finalmente se da esa sinergia entre el territorio y quienes están tomando las decisiones aquí en Bogotá? Porque eso pasa mucho. La gente en región se suele quejar de eso. Dicen, pues claro, es que usted tiene internet, usted tiene servicios públicos, sí, usted tiene todas las facilidades. Yo tengo que coger una chalupa 4 horas río arriba para poderme conectar a internet cuando hay planta. Y Sí. eso sí llegó combustible y no sé qué y tal. Entonces, quería preguntarte un poco, pues, cómo fue tu experiencia y si consideras que eso sí ha mejorado o puede mejorar. Bueno, digamos que yo tuve una experiencia bien importante en planeación nacional cuando se construye, estuve en 2 planes de desarrollo y tuve la experiencia de ir a región precisamente y cómo se construía ese plan de desarrollo en esas mesas sectoriales involucrando a las diferentes regiones. Es un ejercicio que se hace, digamos, que se hace para, por ejemplo, los planes de desarrollo, donde se escucha a la población, se viaja pues hasta donde sea para incorporar
esas opiniones o esos dolores, digamos, que pueden tener en muchísimas regiones en temas de conectividad y otros temas, y ese ejercicio se viene haciendo. Ahora, desde el regulador, yo creo que todavía falta. Por ejemplo, en los últimos años la Comisión implementó o fue implementando mecanismos como las aulas de innovación, etcétera, donde había un acercamiento de cómo llevar la regulación a la región. Entonces, eso no se veía, por ejemplo, en la comisión, que te digo yo, unos 10 años atrás, tal vez más, ese tipo de ejercicios. No, era todo muy centralizado, ¿no? Acá lo que se hacía y ya. Pero durante tal vez los últimos 5 años, ese uso de ese tipo de espacios y de herramientas de llevar la regulación a la región se ha venido incrementando. Yo creo que hay posibilidad de aumentarlo, desde luego, y de fortalecerlo, pero sí ya se empezó a abrir, digamos, como ese camino de involucrar a las regiones, por supuesto, en la construcción de las políticas públicas y que más que una política regulatoria. Paola, muchísimas gracias. Realmente has sido una invitada fenomenal. Me ha encantado charlar contigo. Te admiramos muchísimo y de verdad una gran charla. Sí, Mil muchísimas gracias. gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias. Esperamos que vuelvas a la segunda temporada. Claro que sí. Si es que la hay. Si es que la hay. No, muchísimas gracias, Nico y Germán. Yo feliz de estar acá. Los felicito por este espacio. Creo que ha tenido buena aceptación. He Esperamos. visto ya varios capítulos y me parece una propuesta gracias. diferente. Entonces, felicitaciones y no, yo encantada de estar acá. Gracias. Gracias a nuestro director. Señor director, muchas gracias. Gracias. Bien, muy chévere. Chévere, Me muy encantó. chévere. Muy, muy chévere el Encantó, capítulo. estuvo muy chévere. Estuvo muy chévere. ¿Qué dice?